Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿te sentís estancado en tu negocio buscando cómo expandirte pero sin saber por dónde empezar? ¿Te gustaría descubrir estrategias efectivas para hacer crecer tu negocio de manera sostenible? ¿Buscas herramientas prácticas que te ayuden a alcanzar tus objetivos? Si te identificas con alguna de esas situaciones, estás en el lugar indicado. En el episodio de hoy vamos a responder las preguntas más frecuentes de la comunidad acerca de cómo hacer crecer un negocio de servicios. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar y hacer crecer un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 506 en el cual vamos a estar compartiendo con Mati. Bienvenido, Mati. Muchas gracias, Santi. Y con Lu. Bienvenida, Lu. Gracias, Santi. Tengo que decirte, Luz, lo voy a decir ahora, lo acabo de pensar. El otro día estábamos hablando de webinars y cosas así. Y alguien dijo, ¿saben qué rompería el patrón completamente y atraería completamente a la audiencia de Super Hábitos? Un webinar hecho por mí. El primero, después ya no. Sería como llamar la atención de esto no es normal, ¿qué está pasando que Lu está dando un webinar? Se llenaría de gente y después. No sé, habría que ver cómo te sale. Yo creo que te saldría bien. Pasaría. Porque la gente pregunta, Luz dio webinars y Luz daba charlas y webinars y los dabas bien. Entonces, podría ser, simplemente habría que coordinarlo. Es como esos cantantes famosos que dieron un par de recitales y hubo personas que fueron y dijeron como, era muy bueno, pero misteriosamente decidió retirarse. Es toda una estrategia. Nosotros en Super Hábitos trabajamos a largo plazo. Es una estrategia para que pasen varios años en los que yo no hago nada de eso y de repente empiezo a hacerlo y funciona muy bien. Yo creo que no es una mala estrategia. Antes de seguir y empezar con el tema de hoy, en el cual vamos a estar hablando de negocio de servicios, perdón, hice un poquito de lío ahí. Vamos a estar hablando de negocio de servicios, vamos a estar respondiendo preguntas frecuentes, pero antes de meternos en eso quiero decirle que si quieren llevarse más herramientas y así como pueden de vuelta escucharnos, también pueden vernos. Para eso pueden ir a buscarnos en YouTube ingresando a youtube.com/superhábitos. Van a youtube.com/superhábitos o en su aplicación de YouTube buscan Super Hábitos. Dentro de eso no solo van a poder vernos, sino que también pueden dejarnos los comentarios y los leemos. De hecho, acá tengo un comentario de Ignacio Fernández Müller que dice: los conocí en mediados de 2022 y desde ahí soy un fiel oyente del show de Super Hábitos. Vengo firme escuchando todos los capítulos desde el 154. Gracias, chicos, son excelentes y brindan herramientas y consejos y perspectivas muy útiles. Hay episodios que son una verdadera joya, las tengo guardadas en favoritos y los vuelvo a escuchar en repetidas ocasiones. Y nos dijo ahí, ustedes son de la escuela de Stephen Covey y yo de la escuela de Salom Serrano. Bueno, bien ahí. No vamos a compararnos. Saludos de Concordia, Entre Ríos. Bueno, muchas gracias, Ignacio, por el comentario. Si ustedes también quieren dejarnos un comentario y que quizás eventualmente lo leamos, van a youtube.com/superhábitos. Vamos a empezar con las preguntas de hoy. ¿Les parece, chicos? Sí, perfecto. Bien. Bueno, acá tengo una pregunta y esta dice, ¿cómo aumentar los precios sin aumentar la carga? Creo que puedo entrar ahí directo. Sí. Bien, esta es una muy buena pregunta. Bien, muchas veces cuando trabajamos en negocios de servicios o somos profesionales independientes, tenemos esta, de alguna manera, relación asumida entre el tiempo que nosotros le dedicamos a un cliente y el precio que le podemos cobrar, ¿no? De alguna manera podemos ir muy profundo ahí en si tengo que ganármelo, el dinero no baja de los árboles y demás. Pero hay una creencia ahí que es bastante interesante de atacar rápido y es la idea de que la gente paga por tu tiempo. Bien. Y la verdad es que la gente no paga por tu tiempo. La gente paga por un resultado que vos le das y al que le tenés que dedicar tiempo. Bien. Y esa diferenciación es súper importante. ¿Por qué? Porque si la gente simplemente te paga por tiempo, en realidad, mientras vos estés ahí enfrente de la persona debería pagarte y mientras más tiempo estés, debería pagarte más. La verdad es que las personas, si pueden pasar la menor cantidad de tiempo con vos, probablemente lo pagarían si el resultado fuera igual. De hecho, un servicio que se obtiene con menos esfuerzo generalmente se paga más. Bien, si yo de repente digo, mira, a mí me gusta mucho este ejemplo, que lo leí en un libro hace un tiempo, que decía, ¿por qué el gimnasio es 1000 veces más barato que una liposucción si básicamente la promesa es la misma? O sea, al final el resultado es el mismo, bajar de peso. Y la respuesta es porque es mucho menos esfuerzos y la garantía de resultados es mucho mayor. Bien, entonces si nosotros pensamos en eso, una liposucción quizás sale, no sé, $20,000 y el gimnasio te sale $100 por mes. Bien, o $10,000, no sé cuánto saldrá.
La diferencia está en que vos podés dar más resultados con menos esfuerzos y con mejores garantías. Entonces, vos decís, ¿cómo puedo aumentar los precios sin aumentar la carga? Lo que tenés que hacer es cambiar el foco, dejar de pensar en cómo le dedico más tiempo y empezar a pensar, ¿cómo puedo yo dar los mismos resultados con menos tiempo? Y esa es la pregunta. Y ahí puedes empezar a poner en juego muchas cosas. Porque para llegar a un resultado, de vuelta no tenemos un detalle de a qué te dedicas. Pero vos tenés otras cosas que puedes involucrar. Primero que nada, puedes hacer mejor lo que ya haces. Es decir, puedes hacer lo que haces vos de manera más rápida para dar mejores resultados. Charlamos con Mati de eso en un podcast hace poco, en el cual hablábamos de cómo WADA había aumentado los resultados de sus sesiones, haciéndolas en mitad de tiempo. Pero también puedes involucrar otros recursos que entren en juego. Es decir, bueno, de repente encontré este software que puede hacer una parte del proceso y yo no lo tengo que hacer. De repente puedes, no sé, decir, siempre estoy dando esta misma explicación, puedo grabarla y ya no lo doy yo más en vivo. Entonces, de repente vos puedes empezar a poner estos otros dispositivos que aceleren el resultado sin que vos estés involucrado y que en tanto aceleran el resultado te permiten subir el precio. Y también no subestimar el hecho de que como profesional de servicios, o sea que das una solución a través de un servicio, no un producto, estás constantemente dedicándole tiempo que muchas veces se subestima o no se tiene en cuenta, ¿no? O sea, los profesionales estamos muy acostumbrados a la formación, a estudiar, a investigar, a estar pensando, ¿no? Y mejorando eso que hacemos, pero no solemos contar ese tiempo en el tiempo de el servicio que le estoy entregando a mi cliente cuando pienso en cobrarlo. Entonces está bueno también poner como en un lugar más de jerarquía todo ese tiempo, energía que le dedican los profesionales estamos hablando de formaciones y aprendizajes direccionados, no el hago cursos por hacer cursos, ¿no? Pero todo el tiempo que le dedicamos y la energía a través de los años incluso a mejorar, a estudiar, a aprender, a optimizar eso que hacemos, a saber más de lo nuestro y poder ofrecer un mejor servicio y dar mejores soluciones. Y eso muchas veces no lo contabilizamos, entonces estamos pensando esto que decía Santi, tengo que darle una sesión de 3 horas en vez de 1 hora para cobrarle más, y en realidad, si estoy todo el tiempo mejorando esa solución que le estoy dando a la otra persona, con todas estas otras cosas que hago a la par, fuera de quizá la hora de sesión, en realidad, naturalmente, mi valor va a aumentar, ¿no? Si estoy haciendo las cosas bien. Sí, que es bastante, si lo piensan, es gracioso decirlo, pero si yo tengo una oferta que es, yo voy a estar 24 horas al día sentado enfrente tuyo sin hacer nada, págame mucho por eso 24 horas, es probable que todos estaremos de acuerdo en que eso no tiene ningún sentido. Por el contrario, para todos es bastante lógico que si hay un, no sé, experto, un médico experto en una condición súper extraña, que puede en 5 minutos de verme y tipo, tocarme la frente, decirme qué es exactamente lo que me pasa, estamos todos de acuerdo en que eso tiene mucho sentido que sea muy caro, ¿no? Porque es una habilidad muy extraña. Entonces estamos todos, digamos, si nos sentamos a pensar un poco, y de vuelta salimos de nuestra situación particular en la cual casi siempre nos cuesta ver alternativas, es bastante claro el principio de lo que las personas pagan no es tu tiempo, lo que las personas pagan son los resultados que obtienen y el nivel de eficiencia en la obtención de esos resultados. Obviamente, no sé, pensaba Santi en el ejemplo de la liposucción, que seguro nos va a llegar un mensaje de, pero ¿saben que la liposucción no tiene el mismo nivel de salud que el gimnasio? Sí, lo entendemos, pero lo importante de esto que dice Santi es analizar por qué, si hay 2 mecanismos, hay alguien que pagaría 100 veces más por uno que por otro. Y la respuesta es esta promesa que está detrás. Si yo quiero competir con eso, lo que tengo que tener es una mejor promesa. Entonces, y como para darle una última bajada práctica a esta pregunta, o la respuesta a esta pregunta, el mecanismo en el cual se plasma y se ordena todo esto que nosotros estamos diciendo, la promesa, el explicar por qué nosotros somos la persona correcta para resolver esto y todo lo que nos permite dar esa solución, que nos permite ayudar a que el cliente visualice cómo va a lograr el resultado con menos esfuerzo, es la forma en la que nosotros presentamos nuestras ofertas y estructuramos esas ofertas. Entonces, vamos a dejarles, si van a superhabitos.com/506, un enlace como para que puedan profundizar en diseño de ofertas. Tenemos un par de recursos para eso, pero lo importante es entender que la forma de lograr esto es ir construyendo ofertas que cada vez sean más valiosas. Que sean más valiosas significa que le dan al cliente con menos tiempo, con menos esfuerzo, un nivel más alto de resultados. Sí, que yo diría además que detrás de una buena oferta tenés que ir a cómo trabajas tus sistemas, ¿bien? Porque los sistemas son los que te permiten entregar el resultado
que vos vas a estar dando, ¿no? Si yo de repente digo, bueno, ¿cómo hago doy más con menos esfuerzo? Obviamente todos podemos decir, sí, te doy más y más y más y más, pero la capacidad de efectivamente dar más con menos viene de los sistemas que vos tengas ahí. Y otro punto que no quiero dejar pasar es, Mati dijo lo del médico que tenía la habilidad de tocarte la frente, etc. Muchas veces ahí lo que tenés también es una cuestión de oferta-demanda. Es parte de lo que estamos pagando también, ¿no? Parte del precio de algo es qué tan difícil de conseguir es. Si muchas personas quieren un mismo profesional, naturalmente ese profesional va a cobrar más caro. Entonces, muchas veces otra forma en la cual vos cobras más sin aumentar la carga es das una solución más específica para un grupo de personas que no están teniendo una solución más específica. Si yo de repente digo como, yo soy el médico de general y de repente hay un montón de médicos generales, pero si yo de repente me especializo en dar la mejor solución para este tipo de enfermedad, de repente cuando las personas quieran buscarme no van a tener otra opción similar y van a tener que decir, bueno, van a tener que de alguna manera competir por tu precio. La siguiente pregunta dice, en la ciudad donde vivo hay poco público para lo que quiero hacer, es muy chica, ¿cómo hago para salir? Bueno, creo que en realidad esta es una pregunta que me encantaría saber a qué te dedicas. Esa sería como la siguiente parte para meter la objeción, pero estoy seguro de que tendré una respuesta para su objeción. Obviamente la respuesta simple a esto es pensar en Internet. Creo que es algo que a medida que va pasando el tiempo va cambiando. De hecho, Mati justo recién antes de empezar me estaba dando un ejemplo de eso, así que Mati, si quieres retomar ese ejemplo estaría buenísimo. Pero muchas veces cuando estamos pensando en un público, en realidad lo que tenemos que hacer es empezar a pensar, bueno, todos los mecanismos que tenemos hoy en día para salir a promocionarnos allá afuera. Bien, al final del día, y esto es algo que a nosotros nos gusta hacer mucho énfasis, antes vos tenías que pensar en propuestas genéricas, porque obviamente el alcance de lo que vos hacías estaba en la gente que tenías cerca. Hoy en día vos podés desde lugares relativamente recónditos o chicos llegar a un mercado que normalmente estaría disperso, son pocas personas en cada ciudad, pero que se pueda agrupar en Internet y de repente generar una masa que sí sea interesante para trabajar. Le sumaría de, obviamente, interpretación de la pregunta, ¿no? Dice, hay poco público para lo que quiero ofrecer. Es súper importante que tengan en cuenta también que si todavía no arrancaron, si todavía no están vendiendo, no es que ya empezaron a vender y se toparon con un techo en su ciudad y quieren crecer y no saben cómo hacer, ¿no? Que sería como el problema siguiente, sino que si están por empezar y están pensando desde ya que su ciudad es muy chica, salvo obviamente no lo sabemos en este caso, que sea un pueblo muy, muy, muy chiquitito, de 100 personas, pero incluso así está bueno no partir de la base de que el lugar en el que estamos es demasiado chico, sino siempre está bueno arrancar teniendo en cuenta estas herramientas que decía Santi, si sabemos que queremos crecer y que queremos llegar a ciertos objetivos, pero no cerrarnos a arrancar a vender en el público que tenemos, en el lugar en el que estamos, y cuando nos topemos con este problema, con este techo de, bueno, ya está, ya cubrí todo mi mercado local, aplico estas herramientas para crecer y para salir de acá, ¿no? O lo puedo hacer en paralelo, pero suele pasar también, y por eso decía que esto, si en la pregunta está diciendo lo que quiere ofrecer y todavía no empezó a ofrecer nada, la mejor forma de empezar sería que empiece a ofrecerlo con la poquita gente que tenga alrededor, pero que ya eso le dé como ese arranque, y con esos aprendizajes y esas experiencias también trasladarse después a promocionarse de forma más masiva, o promocionarse por internet a otras ciudades, a otros lugares, va a ser mucho más fácil con la información que tengas de lo que ya hiciste en tu lugar local, por más chiquito que sea. Sí, creo que, a ver, y de vuelta tratando de ordenarlo en el paso a paso, primero está bueno chequear, ¿no? Que agote la demanda local antes de salir a expandir afuera. Eso porque a todos nos pasa. O sea, de hecho, alcanza con la analogía deportiva, ¿no? Jugar de local es mejor que jugar de visitante. Entonces yo, en mi ciudad, juego de local. Conozco el entorno, conozco mucho de la cultura, conozco personas con las cuales probablemente tuve un vínculo 1 a 1. Entonces, por más que sea empezar en un lugar muy, muy chiquito, tener una base, un lugar desde el cual yo me puedo apoyar, me da más fuerza para salir hacia afuera. O sea, tenemos en la comunidad, creo que, de hecho, estuvieron en algún podcast, no estoy seguro, Hernán y Jorge, que son de San Cayetano, un pueblo en Buenos Aires. Sí, tenemos un podcast, ahí lo voy a dejar linkeado en el documento. Hernán y Jorge son de un pueblo chico, creo que son 10.000 habitantes, o eran 10.000 habitantes en aquella época, es decir, creo que eso entra en la categoría de pueblo chico, como decía Lu. Y Hernán y Jorge empezaron su negocio ahí, era un negocio raro, le lograron dar forma igual, y lo que hicieron básicamente fue apoyarse en ese mercado local para ellos ganar fuerza
y de ahí empezar a expandir su influencia y su alcance dentro de la región, ¿no? Empezar a ir hacia otros lugares y seguir creciendo. Entonces, yo lo que diría es, parte número 1, aprovechar el mercado local en lo que se pueda, incluso si es poco. Incluso son 2 clientes, 3 clientes, 4 clientes. Es distinto salir a competir afuera cuando yo ya tengo 4 testimonios, cuando tengo algo de flujo de caja, cuando tengo algo de experiencia concreta para contar. Una vez que tengo eso, creo que está implícito en lo que dijo Santi recién, obviamente el mecanismo que sigue es utilizar Internet. Y acá, cuando hablamos de utilizar Internet, lo primero que yo haría es tratar de identificar cuál va a ser la oferta que voy a presentar de manera digital y cuáles son los canales en los cuales están disponibles los clientes que yo estoy buscando. Es decir, qué redes, foros, grupos utilizan esas personas. El paso siguiente va a ser construir un sistema de ventas o un embudo de ventas que nos permita ir a esos lugares, que las personas nos descubran, entablar una conversación, entablar un vínculo con esas personas y eventualmente poder presentarles la oferta que tenemos pensada para trabajar. Perdón, no sé si muchas personas que nos escuchan hoy ahora saben esto, pero nosotros arrancamos así, ¿no? En Salta, una ciudad chica, no es un pueblo de 10.000 habitantes, ahora está mucho más grande que antes, pero era una ciudad chica dentro de las ciudades, ¿no? Si uno califica ciudades, y arrancamos con quizá las dos cosas en paralelo, ¿no? Como presencia online y ya proyectando esa presencia online y poder escalar y crecer, pero con encuentros presenciales, con emprendedores, personas que querían emprender, que querían mejorar su organización y demás. Y hubo todo el tiempo una retroalimentación de estas dos cosas, de lo que podíamos hacer de forma presencial, que era más acotado, más chiquito, más limitado seguramente, y proyectando todo el tiempo a, bueno, sabemos que queremos crecer más allá de Salta, pero empezamos a hacer las dos cosas en simultáneo y podíamos vender mentorías por internet a personas de otras ciudades, de otros países, y teníamos esta pata local que nos dio muchísima experiencia, aprendizajes y demás. Entonces como que, bueno, Superhábitos surgió así. Entonces esto que les contamos ahora es realmente aplicable, bueno, hace 10 años y ahora también. Creo que un punto que no hay que subestimar, está bueno que lo hayas traído, Lu, es cuánto dinero se puede sacar de lugares chicos, ¿no? Porque muchas veces me acuerdo de una vuelta que charlaba con alguien y me decía algo así como, si tu negocio no factura más de $1 millón al año, en realidad tu mercado no es demasiado chico. Esa era como la frase. Y me llamó mucho la atención porque es muy típico de personas que dicen, me parece que puede ser un mercado demasiado chico. Así es como, estás empezando, ¿no? Y decís, bueno, ¿cuánto quiero ganar? Y es una muy buena pregunta porque muchas veces estamos pensando en negocio y obviamente queremos que crezca un montón. Pero la verdad es que nosotros sabemos que, no sé, generar $5.000 por mes para la mayor parte de las personas del mundo es una buena posición. De hecho, con $5.000 por mes vivís bien en casi todos los lugares del mundo. Entonces, vos decís, bueno, en mi pueblo no hay $5.000 que se puedan invertir en esto, o $60.000 al año, etc. Y muchas veces la respuesta es sí. Incluso si no es así, está bueno empezar a pensar tu proceso de 1, 10, 100. Bien, no pasar de 0 a ver cómo voy a hacer con los 1.000, sino nosotros usamos mucho esa metáfora de enfocate primero en una persona, después enfocate en 10, después enfocate en 100, después enfocate en 1.000 y después pensemos en qué sigue por ahí. Vas a tener tiempo para cambiar si hace falta más adelante. La mejor forma de aprender es accionando y generando negocios hoy. Perdón, Mati, vas a decir algo. No, iba a decir que siempre recuerdo, grabamos un episodio hace 1000 años sobre esta analogía de Santi del 0, 10, 100, pero decir que siempre recuerdo que en los primeros años de Superhábitos una persona se suscribió al blog y nos mandó un mail, era una persona de España, y dijo, hay muchos blogs en internet, pero lo que me llamó la atención del de ustedes es que hay fotos de ustedes trabajando con personas. Y era 2014, agosto. O sea, Superhábitos estaba recién arrancando, pero claro, como hacíamos encuentros presenciales, había fotos de esos encuentros presenciales y eso resolvía quizás una duda existencial que las personas tienden a tener en internet, que es, ¿estas son personas reales o no? ¿Realmente saben de lo que están hablando o no? Entonces, hay una gran ventaja en tener esa pata local. Creo también que nos obliga a, en un contexto de bajo riesgo, desarrollar muchas habilidades como emprendedores, porque, de vuelta, Superhábitos empezó en 2014. O sea, Superhábitos sigue siendo hoy en día un negocio raro. Si vos estás en un asado y querés explicar lo que haces, es raro. Piensen en 2014 y piénsenlo en Salta. Podríamos haber puesto la etiqueta de este es un negocio muy raro en una ciudad chica, más bien conservadora. Esto no va a funcionar. Y sin embargo, empezó ahí y funcionó perfectamente en ese primer contexto como pista de despegue. Entonces, creo que sin lugar a dudas vale la pena. De vuelta, después el paso que sigue es internet, pero empezar por ese mercado local te obliga a desarrollar muchas habilidades como emprendedor que están buenas.
La siguiente pregunta dice, ¿el factor diferencial debe venir concretamente por un cliente o es algo que se debe desarrollar previamente? Bueno, acá esta es una pregunta interesante. Creo que hay varias. Hay una definición por lo menos que tenemos que taclear primero y es qué significa tener un factor diferencial. Bien, cuando estamos pensando en factores diferenciales en negocios, generalmente lo que estamos pensando es qué hace que una persona me elija a mí y no a otro. Bien, ese es un diferencial. Es lo que me diferencia de la competencia. Porque obviamente yo puedo ser diferente en un montón de maneras, pero no maneras que necesariamente le interesan al cliente y eso nos da la primera pista. Bien, si yo de repente digo, no sé, voy a pensar soy un veterinario, pero yo atiendo como un disfrazado de payaso. Y ok, es un diferencial, es un factor que te diferencia de otros veterinarios, pero no necesariamente le interesa a nadie y no nos sirve para competir, que es de lo que estamos hablando acá, ¿no? Entonces, si lo pensamos de esa manera, la forma en la cual vos pensás tus diferenciales es la siguiente. Siempre la importancia de un diferencial va a nacer de que satisface una necesidad de un cliente. No me voy a meter demasiado técnico acá, pero generalmente si vos lo pensás, vos primero tenés obviamente a dónde vos querés llegar. Yo digo, bueno, quiero tener un negocio que tenga cierto alcance, etc. Decís, bueno, para yo tener un negocio tengo que estar resolviendo problemas de una persona. Entonces tenés que pensarte y decir, bueno, esta persona, ¿qué problemas tiene? Y dentro de los problemas que tiene, ¿qué problemas tiene con las soluciones que ya existen? A lo sumo, ¿no? Digo, bueno, estoy mediante un mercado que ya existe, bueno, ¿qué problemas hay con las soluciones que ya hay ahí? Y a partir de ahí, en base a los problemas de este cliente genérico que nosotros vamos a estar trabajando, yo desarrollo mis diferenciales. Digo, mira, estas personas se quejan de que generalmente la atención de los veterinarios es bastante desconsiderada o no es 24/7 y lo quiere. Y nosotros vamos generando nuestro diferencial a partir de ahí. Entonces, la respuesta sería, el factor diferencial va a venir de una conjunción entre lo que un cliente, un tipo de cliente necesita y lo que vos traes a la mesa y podés hacer mejor que otros. Bien, esa es como la conjunción. No viene de un cliente en específico y tampoco lo desarrollamos antes simplemente por desarrollarla. Bien, siempre tiene que ser. De hecho, hay un framework o un modelo de trabajo, un marco de trabajo, que es el BRIO, que dice que una ventaja competitiva tiene que ser valiosa, en tanto sea valiosa para el cliente, tiene que ser rara, tiene que ser, en términos de que lo tienen pocos, tiene que ser inimitable, es decir, tiene que tomar tiempo para ser imitada, no tiene que ser algo que sea muy fácilmente imitado y tiene que ser organizado, es decir, tenemos que tener la capacidad de ejecutarlo. Pero bueno, creo que respondimos ahí, no sé. Sí, súper. Sí, lo respondiste perfecto. Okay, está buenísimo el framework. Fue con ejemplos, Sí. trajo también modelo de framework incluido, analogías. Sí. Impecable. Y con unos tomamos unos mates mientras tanto, así que esta fue una gran experiencia. Y aprendimos. Claro. 5 estrellas para Stuber. Como oyente del podcast, te apruebo. Bien, no, de hecho no me quise meter, pero es súper interesante porque esto se trabaja mucho en lo que se conoce como estrategia de operaciones. Y es básicamente cuando vos tomas el análisis de mercado y lo transformás en requerimientos de operaciones. Pero es básicamente lo mismo. O sea, es tomar lo que las características del cliente quiere y decir, bueno, ¿qué quiere? Velocidad, quiere personalización, quiere de vuelta, y lo vas transformando en cómo nosotros lo bajamos a sistemas, que es algo que hablamos hace un ratito, ¿no? Cómo yo puedo tomar estos requerimientos de clientes y transformarlo en lo que nosotros hacemos sistemáticamente en el día a día. De alguna manera, los hábitos del negocio. De paso, para la persona que dejó la primera pregunta o quienes se sintieron identificados con la primera pregunta, espero que sea bastante claro que esta pregunta es una buena herramienta para seguir profundizando en cómo logro que mi servicio sea más valioso. Porque si logro un servicio que defiende mis ventajas competitivas, en general voy a estar construyendo un servicio que es bastante único. Si es bastante único, en base a todo lo que dijimos recién, si es único y cumple con este modelo que dice Santi, que es valioso, estamos trayendo todas las herramientas que nos van a permitir lograr posicionar como queremos y lograr este aumento en el valor de lo que entregamos sin que signifique mejoras. Bueno, de hecho, la siguiente pregunta dice, si el trabajo propio tiene un límite, me imagino un límite de tiempo, y no es posible contratar a más personas, ¿cómo aumentar la facturación? Bien, 2 consejos voy a dar acá. Número 1, escuchar las preguntas 3 y 1 de este podcast. Número 2, bueno, a ver. Número 2 iba a decir, Santi, esta semana, sí, ¿no? La semana en la que sale este episodio, con Santi estamos sí, lunes, martes, miércoles, jueves y el domingo también. Vamos a estar haciendo una serie de clases en vivo. Son para negocios de servicios, tienen espacios de preguntas y respuestas y están enfocadas en trabajar muchos temas, especialmente esto de cómo estructuro internamente el negocio para lograr estos resultados, ¿sí? Entonces, vamos a estar en esas clases, pueden venir y traer dudas puntuales de sus casos que quieran trabajar y con Santi vamos a seguir defendiendo nuestra
nuestra meta de que nos traigan casos difíciles para charlar de eso. Ahora, retomando la pregunta de vuelta, las preguntas anteriores creo que ya nos dan el grueso de esto. Lo que tenemos que hacer es reestructurar o pensar cómo trabajamos de forma interna en el negocio. Si yo estoy mejor organizado, si yo soy más eficiente, puedo probablemente lograr mantener los resultados que estoy obteniendo hoy en día, disminuir la cantidad de horas. Si yo logro eso, se abre un camino o un momento muy lindo para el negocio, que es un momento donde los resultados siguen estando, pero yo tengo más aire. Ese aire se puede capitalizar de muchas formas. Una forma es simplemente atender a más personas, que ahí lo voy a lograr. Lo que voy a lograr es trabajar lo mismo, pero ganar más. Eso va a dejarme margen financiero, puede ser que abra la puerta para contratar el día de mañana. El otro camino, que también es muy interesante, es tomar ese tiempo que se genera, ese aire que se genera, y reinvertirlo en, de alguna forma, pulir ya desde un nivel más estratégico los sistemas del negocio. Llámese sistemas de ventas, llámese cómo estructuramos las ofertas. Por eso decía que la pregunta 3 y 1 son muy útiles para responder a esto. Porque si yo empiezo, y esa sería la respuesta, si el trabajo propio tiene un límite, lo que necesitamos hacer es sistematizar para que ese límite de horas se libere para poder recuperar tiempo, construir sistemas en el negocio. El episodio de la semana pasada se trató de eso también. Y genero aire en horas. Ese aire en horas lo reinvierto ya yendo a trabajar desde lo más estratégico, ¿sí? La eficiencia nos va a dar esas primeras ganancias, lo estratégico me va a dar los saltos en el largo plazo. Lo estratégico va a ser identificar ventajas competitivas, identificar cuál es el mercado que trabajo y a partir de hacer esas dos cosas, reestructurar las ofertas, que obviamente cuando lo complemento con esta habilidad previamente generada de tener los sistemas, lo que voy a tener es un servicio más valioso que se diferencia mejor de la competencia y que internamente es más eficiente para entregar. ¿Y qué más se puede pedir en esta vida? Le sumo una cosa, un detalle muy chiquito a esto que está recontra respondido por Mati, y es que a veces también está bueno ser muy autoconscientes de qué pensamos que es contratar, ¿no? Y quizás sí, pasar de 0 a sumar a una persona full time a mi equipo, con todo lo que implica, quizás no puedo hacerlo en este momento, pero muchas veces hay cositas o ciertas tareas que estamos haciendo que no es necesario que estemos haciendo nosotros, que otra persona puede hacer mucho mejor, mucho más rápido, mucho menos tiempo, de forma no tan costosa para nosotros, sin tener esto, ¿no? Como que contratar un equipo y quizá con un freelancer que haga las tareas de diseño, que si uno no es diseñador le toman 8.000 horas y no salen tan bien las cosas, puedo ganar un montón de aire, de espacio, de tiempo para redireccionar, reinvertir en el negocio e ir aumentando ese espacio que decía Mati. Y a veces es con eso, ¿no? Pequeños ajustes, pequeños pedidos de ayuda muy puntuales direccionados con el presupuesto que tenga, sin tener que saltar como de 0 a 1000 en esta idea de armar equipo. Bueno, de hecho, perdón, en esto que dijo Lu me parece, hace poco lo hablamos en un episodio, creo que fue el 501, estuvimos hablando de formas de recuperar horas. Y es verdad lo que dice Lu, de que hay muchas veces donde nosotros podemos tener grandes recuperos de hora sin que sea muy costoso o sin que implique sumar a una persona a tiempo completo. A veces, y esto es lo que quería sumar, en tareas personales. Nosotros siempre damos el ejemplo de si vas pedís las compras del súper online en lugar de ir físicamente, o si pedís ayuda, no sé, que un día a la semana vaya alguien y te ayude con algunas tareas de limpieza de tu casa. Muchas veces el costo va a ser muchísimo más bajo de hacer cualquiera de estas dos cosas que lo que tendría contratar a alguien, pero quizás en un caso me libera 3 horas, en otro caso me libera 2 horas, y de repente tengo una mañana libre a la semana, que es el tiempo que hasta ahora no venía teniendo para yo realmente poder trabajar en mis cosas, en mi negocio, en mi proyecto. La siguiente pregunta, en este caso, es de... No sé de quién es, me acabo de dar cuenta. ¿Se puede crecer sin tener un Instagram profesional o mostrarse todo el tiempo? Bueno, creo que esto es una muy buena pregunta. Creo que tenés como distintos... tenés la opción de ponerte en distintos puntos del espectro. Eso es lo que quiero tratar de decir. En primera instancia, si yo tomara una pregunta genérica y dijera como, ¿puede haber un negocio en el cual no tenga un Instagram profesional y crezca? La respuesta es sí. Hay un montón de negocios de todo tipo que no tienen Instagram. De hecho, se basan mucho quizás en negocios físicos, etc. Eso sería un extremo. O sea, negocios que no tienen Instagram prácticamente y son exitosos, hay. Estamos de acuerdo de que eso es cierto. Bien. Sí, de hecho nos llegan muchos clientes
que tienen el problema de tengo demasiado trabajo, estoy muy ocupado todo el día y nunca jamás aparecieron en redes sociales. O sea que la respuesta claramente a si se puede, se puede. Exacto. Incluso ahí nos podemos ir un poquito más para allá, porque es distinto decir tengo un Instagram profesional a yo aparezco todo el tiempo en el Instagram profesional. Que ese sería el siguiente punto, porque supongamos que yo digo, o sea, ¿cuál es el rol de Instagram muchas veces en vender? Obviamente, Instagram te da la opción de llegar a muchas personas cuando haces publicidad, lo cual está excelente. Pero además, si lo ponemos en otros términos, en términos más humanos, lo que hacemos por medio de Instagram es generar vínculos y generar confianza con las personas, que las personas sepan de qué va lo que hacemos, sepan cómo somos, sepan qué nos importa como negocio. Para hacer eso no hace falta que nosotros estemos ahí. Y ni siquiera hace falta que esté una persona. Hay muchas marcas que tienen Instagram que tienen una personalidad, pongámosle, muy marcada que no se relaciona a un embajador de marca, que sea una persona puntualmente. Entonces, también podés hacer eso. Un poquito más para allá están los Instagrams basados en marcas personales, pero que no están todo el tiempo ahí. Y voy a meter este ejemplo, porque en este caso nosotros la tenemos a Lu, que está más en el Instagram, pero mucho del Instagram de Superhábitos no es solamente nosotros. O sea, nosotros siendo una persona que dice, bueno, ¿quién más que Superhábitos está todo el día en el Instagram? Y la verdad es que no pasamos todo el día en el Instagram, no dedicamos muchísimo tiempo. De hecho, yo a nivel personal no tengo Instagram. Ni siquiera ustedes creo que tampoco usan sus Instagram personales. Y, ¿no es cierto? No. Sí, yo tampoco. Bien, no lo usan. Y no es que estamos todo el tiempo subiendo historias. Bien, porque tenemos el equipo y podemos configurar para que saquen contenido del podcast y lo pongas en el Instagram. Tenemos otros tipos de contenidos que subimos también ahí. Entonces, creo que la respuesta es en muchos puntos del espectro, desde no tengo nada de Instagram hasta el otro punto del extremo, que sería estoy todo el día en el Instagram haciendo historias. Tenés negocios exitosos y tenés negocios que no lo son. Entonces, de vuelta, creo que la respuesta es no hace falta. Sí, también hay mucho ahora de esta idea como si fuese necesario, indispensable el aparecer todo el tiempo, y lo que decían en la pregunta, que está buenísimo, lo de mostrarse todo el tiempo, ¿no? No es lo mismo, como decía Santi, el perfil profesional de Instagram, que yo puedo generar muchísimo contenido profesional de mi servicio, de lo que hago, de lo que ofrezco. Superhábitos podría generar 10 veces más contenido todos los días. Hay decisiones estratégicas detrás y por qué uno hace lo que hace y por qué no lo hace. Pero no quiere decir, vos podés tener un Instagram que te sirva para generar publicidad, para llegar a más personas, para generar vínculos, para compartir información valiosa y generar mucho contenido o poco contenido, depende de tu estrategia y qué lugar ocupe Instagram en tu negocio. Y no es necesario nunca mostrarte en el sentido de como de más la onda influencer, ¿no? De exponer tu vida no personal. No necesito exponer mi vida personal, poner la ubicación de los lugares en los que estoy. No necesito mostrar a mi familia, a mi casa, que desayuné, que almorcé, cómo dormí. No necesito mostrarme todo el día para generar conexión con las personas, para generar buenas conversaciones, buenos vínculos, en nuestro caso Instagram, habrán visto los que lo consuman, los que nos sigan, no estamos todo el día en Instagram, estamos presentes, tratamos de estar presentes porque nos genera como un lindo ida y vuelta con las personas de la comunidad y demás, y nos permite compartir un montón de cosas valiosas que sabemos que valoran, que nos piden, pero en una cantidad adecuada que nos permita seguir haciendo las cosas que también queremos hacer como Superhábitos, pero en ningún caso es necesario que nadie vea cosas de la vida personal todo el tiempo, todo el día, tipo cámara en mano todo el día, Gran Hermano. Eso nunca va a ser un requisito necesario e indispensable para tu negocio. Definitivamente no. Sí, y creo que ahí, a ver, hay una realidad para quienes quizás hayan llegado a Superhábitos en el último, diría, 2-3 años. Nosotros hemos tenido un último periodo en el cual estamos más activos porque tenemos un equipo que es más grande, lo cual significa que tenemos recursos para atender a más canales. Históricamente, les diría de 2014 a 2019-2020, Superhábitos, su presencia en redes sociales era casi diría que para cumplir, ¿no? Estábamos, pero medio que para que si alguien googlea, llega, vea que seguimos abiertos y que estamos trabajando, pero no eran nuestros canales principales para nada, porque siempre nuestro canal principal fue más la conversación uno a uno con las personas, a través del correo, el podcast, el canal de YouTube, ¿no? Son canales que nosotros creo que disfrutamos más, como dijo Lu, en el último tiempo que empezamos a dedicarle un poco más de energía a Instagram como plataforma, también creo que estamos aprendiendo a disfrutarlo desde otro lugar o a entender su utilidad desde otro lugar. Pero no fue necesario para el crecimiento de Superhábitos. Y ese es el punto que quiero hacer de hincapié. De vuelta,
Creo que acá, respondiendo esto de forma práctica, la respuesta es, ¿hace falta? No, no hace falta. Ahora, lo que sí hace falta, y esto es necesario para cualquier negocio, es que nos sentemos a pensar cuáles son los canales de comunicación con interesados, con clientes en los que sí nos sentimos cómodos o que sí disfrutamos y que nos aseguremos de ahí estar presentes y ser consistentes. Entonces, si vos me decís, ¿hace falta estar en Instagram? No. ¿Hace falta estar en algún lado? Bueno, sí, ¿no? Porque de vuelta necesitamos, sea por WhatsApp, sea por teléfono, sea en charlas presenciales, sea en cualquiera de las decenas, cientos de opciones que podríamos conversar de lugares de contacto con los clientes, en alguno tenemos que estar, porque mágicamente las personas no van a aparecer de este lado del mostrador ya habiéndonos contratado. Tenemos que tener algún espacio, a partir de ahí elegir el correcto para la persona y el negocio. La siguiente pregunta es, ¿hasta cuántos emprendimientos se recomienda trabajar? En la actualidad tengo 3. Bueno, esta es una pregunta que no tiene blanco-negro. Bien, no hay una respuesta científica a cuántos emprendimientos. Pero sí hay un par de principios y reglas que puedes seguir. Bien, creo que quizás el principal principio que nos gusta a nosotros decir es, y nosotros lo aplicamos tanto para números de negocios como para cantidad de productos. Nosotros solemos decir que nunca deberías hacer con 2 productos lo que puedes hacer con uno. Bien, si yo digo, como, che, quiero ganar $1,000 y puedo ganar esos $1,000 con un solo producto, ten un solo producto, no tengas 2. A menos que tengas una consideración de diversificación de portafolio o lo que sea, que no es cierto para la mayor parte de las personas. Porque cuando vos tenés más cosas distintas dando vueltas, tenés más variedad, en realidad lo que tenés es menos tiempo para repetir. Bien, y mientras vos más repetís, más eficiente sos. Si vos estás haciendo, pensémoslo en un caso práctico de un abogado, bien, es un caso que trabajé hace poco tiempo, ¿no? Supongamos que yo soy un abogado y quiero trabajar y voy a dedicarme a 3 líneas de productos. Tengo una línea que son, voy a retomar otro histórico de superhéroes, amparos de salud, después voy a hacer contratos y después voy a hacer derecho laboral. Supongamos, ¿no? Digo, ¿por qué? Porque es un mercado más grande y me interesa. Fíjense que cada vez que vos te sentás a trabajar con un caso, vos vas a tener uno de estos 3 y vas a tener que revisar la jurisprudencia de una de estas 3 áreas. Y vas a tener que tener, supongamos que hubiera un típico escrito que vos mandás para responder a las típicas consultas de esto. Bueno, tenés que tener 3 escritos distintos y tenés que dedicarte a 3 escritos distintos. Entonces vas a tener que ver, ¿cuál es este? Ah, es este tema. Ok, ¿qué dijo la jurisprudencia de esto? Me voy a tener que actualizar. Ah, voy a tener que ver situaciones de cliente, etc. Fíjense cómo esa variedad va generando consultas. Para el caso de Superaitos, supongamos que Superaitos dijera, vamos a entregar curso de todas las cosas que nos gustaría hablar, porque la verdad es que tenemos un montón. Bien, decimos, vamos a hacer equipo, vamos a hacer inteligencia artificial, vamos a hacer gestión del tiempo, vamos a hacer esto, lo otro. Bien, cada vez, y tenemos que entrenar al equipo, ¿no? El equipo de repente va a tener que saber de todo, porque van a haber consultas de todo el tiempo, ¿no? Entonces, la regla general es que más variedad genera más complejidad, y más complejidad genera más costos en tiempo, en dinero, en equipo. Bien, entonces, si vos tenés negocios chicos, mi regla sería, siempre preguntate, tengo 3 negocios, ¿puedo hacer lo que estoy haciendo ahora en facturación con uno solo? Si la respuesta es sí, yo me orientaría a tener uno solo, porque tu vida va a ser más fácil, vas a ser más eficiente y vas a vivir más tranquilo. Ahora, conocemos casos de personas que son mucho más avanzadas, que tienen, no sé, 12, 15 negocios y lo manejan a la par y tienen responsables y son socios capitalistas o están más bien en el directorio. Bueno, en ese caso la regla no se aplica, es otra lógica. Pero si es gestionar negocios a la par, si puedes hacerlo con un solo negocio, es mejor que tener 2. Si solo lo puedes hacer con 2, es mejor tener 2 que 3. Creo que esa sería como mi respuesta. Sí, creo que la clave está en eso, en cuál es tu rol en estos negocios y cuánta responsabilidad tenés, cuánta carga de trabajo tenés. Estos casos que dice Santi, de persona que puede tener 15 negocios, bueno, en realidad no es la persona que gestiona todos los días la ejecución diaria y los equipos de los 15 negocios. Tiene participación en esos negocios o eventualmente empezó un negocio, lo dejó funcionando y no tiene una participación en la operación diaria de ese negocio, entonces ahí es otra historia. Pero si estamos pensando en voy a ser la cabeza de 3 negocios diferentes, probablemente, o sea, estoy 100% a bordo. También depende mucho del perfil de la persona. A mí personalmente, con mi perfil y conociéndome, me genera mucho estrés imaginarme como en 3 negocios diferentes todos los días, como mi cabeza dividida en 3 negocios distintos. Pero hay personas que quizá tienen, ¿no?, la capacidad de moverse entre una cosa y la otra. Sin dudas va a ser más estresante, va a ser más demandante y voto 100% por el criterio de Santi, sumándole esto de el autoconocimiento y saber
eso, cómo sos y qué te funciona mejor. Y hay personas que funcionamos mejor 100% enfocados en una sola cosa y otras que quizá les genera más motivación estar en 2 cosas distintas, por ejemplo. Esa sería como mi criterio. Sí, creo que es una pregunta que también tiene una parte que es difícil de responder, que es ¿qué son 2 negocios diferentes? Y porque a veces uno puede decir, bueno, Superhábitos es un negocio, son muchos negocios. No, pero yo puedo decir, no, tengo 3 negocios. Tengo una consultora, tengo un negocio que da formación online y también tengo, no sé, estoy pensando, no sé, una agencia de marketing que ayuda a que algunos clientes resuelvan unos problemas. O tengo un negocio que se llama Superhábitos y estas 3 cosas suceden adentro. Me ha pasado con algunas personas que tienen varios negocios que están interconectados entre sí. Creo que eso hace que sea más fácil de repente mantener un poco el ritmo. También a mí se me dispara la pregunta de por qué tengo los 3 negocios, que es un poco lo que Santi decía recién, en el sentido de si de repente estoy en un mercado chico, como decíamos hace un rato, estoy en un pueblo, donde ya soy el proveedor número 1 de, no sé, ropa para niños. Y digo, bueno, puedo ser el proveedor número 1 de ropa para mujeres y ahora quiero ser el proveedor número 1 de ropa para perros. Y bueno, quizás estoy teniendo la misma lógica aplicada en 3 lugares diferentes, lo cual lo va a hacer mucho más fácil que si tuviera una aerolínea, un shopping y, no sé, un consultorio de Reiki, ¿no? Hay muchos factores que entran en juego. Yo creo que lo que dijo Santi es el criterio clave. La simplicidad el foco tiende a traer muy buenos resultados. Y muchas veces un solo negocio que crece mucho va a traer más resultados que 3 negocios que crecen poco. Entonces, sí vale la pena hacer esta evaluación. A partir de ahí, creo que la pregunta es simplemente una pregunta de tu capacidad operativa, de si sentís que estás logrando sacar lo mejor de cada negocio, sí o no, y si no, empezar a quizás probar. Bueno, si le pongo más foco a uno, crece más rápido y ahí vamos empezando a simplificar. El otro día voy a tener una idea medio verde acá, a ver cómo sale. Pero el otro día estaba charlando con unos emprendedores y me estaban preguntando si expandirse a una zona nueva con un producto distinto. Esa era como la duda. Como, tenemos este producto que está funcionando y se nos ocurrió que hay una zona distinta donde podemos poner una variación de nuestro producto y funcionaría. ¿Nos deberíamos meter ahí o no? Esa era la pregunta. Y yo le decía que si vos te dejas guiar, ¿no? Si vos te dejas guiar por ponerte objetivos de crecimiento constante con tu negocio, es decir, como, yo quiero crecer tanto, 30% en dólares todos los años, 50% en dólares todos los años. Eventualmente la situación del mercado te va a presionar hacia diversificar o hacer más productos. Pero, o sea, porque yo pienso, si vos de repente decís, bueno, este año tengo que llegar 50% en dólares. Bien, ¿qué tengo que hacer? Puedo llegar con mi producto original, ¿no? Con lo que yo vendo ahora. Y te vas a empezar a preguntar, a ver, bueno, ¿cuánto mercado tengo? ¿Cuánto convierto? ¿No? ¿Cuánta gente necesito tener dando vueltas para que me compre la cantidad que necesito para llegar a la facturación? Y es como que vos vas empujando. Si vas empujando por esa línea, va a haber un punto en el cual no va a haber suficiente gente, va a haber un punto en el cual tus tasas de conversión van a hacer que no sea realista o tu capacidad de atender en esa dirección no va a ser realista y eventualmente el contexto te va a presionar a si realmente quiero llegar ahí necesito abrir otra línea, necesito vender otra cosa. Y yo lo siento muy cierto con Superhábitos. Si nosotros hubiéramos dicho como, si pensamos en momentos históricos en los cuales nos metimos en otros productos, muchas veces fue porque decíamos, bueno, la situación del contexto nos está presionando a diversificar o a generar una nueva línea o si queremos alcanzar estos puntos ambiciosos necesitamos ampliarnos o diversificarnos. Esa es mi hipótesis. Mi hipótesis es que si vos te enfocas simplemente en los objetivos, eventualmente la respuesta de diversificación se va a hacer clara. No necesitas diversificar antes de que se dé la situación. Simplemente es una idea verde, se las comparto por si les divierte. Está buenísimo. Bien, sí, yo creo que de vuelta podríamos estar 3 horas porque va a depender mucho de esta situación particular y por qué tengo 3 negocios, cómo se conectan entre sí. Pero la respuesta siempre va a ser, no hagas con 3 lo que se puede hacer con 1. Si encontramos que lo que yo quiero hacer solo se puede hacer con 3 o que esto es lo más eficiente, 3 está bien. Y si decís quiero ir a 5 porque el plan me cierra, si los números acompañan y tu proyección de cuánto tiempo y actividades te va a requerir cada uno te cierra también, no va a estar mal. Si no hay un número mágico que tengan en común los emprendedores exitosos, sino que lo que tienen en común es este foco en métricas y en resultados. Sí, creo que como para cerrar la idea, obviamente criterio, ¿no? Si de repente sí, como tengo un negocio y aparece justo una oportunidad única que, no sé, puedes entrar y salir y sacar un montón de plata, bueno, hacelo, qué sé yo. Ahí, de vuelta a los números, es el siguiente principio. La última pregunta es, ¿cómo definir un nicho claro y salir de lo genérico? Bueno, esto es interesante porque puede sentirse que va en contra de lo que dijimos al principio en el punto 1, pero no lo hace.
cuando nosotros estamos pensando en un nicho claro, en realidad lo que estamos diciendo es ¿qué diferencia un nicho de lo genérico? Nosotros podemos decir que tenemos un nicho específico cuando tenemos... Hay muchas definiciones de nicho, no me voy a meter ahí, pero podemos decirlo en términos generales que nosotros diferenciamos un nicho del resto del mercado cuando hay un grupo de personas que tienen necesidades distintas. Bien, lo que diferencia un nicho de otro es el problema. Si yo tengo dos grupos demográficos que tienen el mismo problema, de alguna manera es el mismo nicho. Bien, puedo acomodarlo, pero si el problema se ve igual, que sería raro, se ve igual, es el mismo nicho. Entonces la pregunta es ¿cómo definimos un nicho? Y entonces ya sabemos, bueno, el primer paso es tenemos que encontrar un grupo de personas que tienen un problema en particular. Entonces, mirando ahí, lo que tenemos que hacer nosotros es, cuando estamos pensando en eso, es mirar para adentro. Suena contradictorio, por eso sí que puede sonar contradictorio. Pero lo primero que hacemos es miramos para adentro y preguntamos, entre los clientes con los que yo estoy trabajando, obviamente yo soy médico, abogado laboralista, por ejemplo, lo que decíamos hace rato. Y de repente puedo decir, bueno, yo soy abogado, miro para adentro. ¿Hay algún grupo de clientes que en la práctica me llame la atención o con los cuales haga un mejor trabajo? ¿Hay un típico grupo de clientes en los cuales yo doy mejores resultados con menos tiempo? ¿Hay algún grupo de clientes con el cual yo sienta afinidad en particular? Bien, esas serían con muchas veces las preguntas. Porque la mejor forma de encontrar los nichos suele venir de la mano de nosotros identificar dentro de la masa genérica de clientes con qué clientes nosotros estamos haciendo un mejor trabajo. Porque ahí tenemos de vuelta, porque en nichos hay 1.000 millones de nichos. No queremos entrar a la búsqueda de cuál nicho es bueno, sino queremos empezar a ver de lo que ya tenemos. ¿Con qué nichos ya estamos haciendo un buen trabajo? Y una vez que lo identificamos, hacemos suma ahí y decimos, bueno, ¿qué problemas en particular tiene este grupo de personas con las cuales hacemos un mejor trabajo? Y a lo sumo nos sentamos y decimos, bueno, ¿cómo elementos de mi historia, elementos de mis talentos, elementos de mi pasión o de las cosas que me gustan, están ayudándome a darle un mejor resultado a estas personas? Y ahí generas un ciclo de retroalimentación entre estas personas tienen una serie de problemas específicos que por una cuestión personal yo satisfago mejor que los problemas de otros grupos y vas haciendo ese juego ahí. Creo que lo interesante es un poco lo que hablábamos hace un rato también en otra pregunta de hay mucho que vas aprendiendo en la marcha, ¿no? Entonces está bueno no volverse locos queriendo definir estas cosas como quiero definir un nicho antes de empezar, sino muchas veces simplemente saliendo ahí afuera, trabajando con personas y estando muy atentos a ir puliendo esto, vas a ir encontrando esos datos que dice Santi que te van a permitir ir afinando con el tiempo y especializándote si querés, ¿no? En un nicho. Pero hay mucho de, bueno, hay que salir ahí afuera y trabajar con personas y hacer todo este análisis para poder llegar a esa información. Y no googlearlo, básicamente. Sí, hay que, de vuelta, esto, quiero ver los números de pregunta para que la persona, si llegó acá por el salto de tiempo, puede ir directo. Conecta mucho con lo que hablamos en las preguntas 3 y 1 respecto del valor que podemos transmitir. Claramente lo que vamos a estar buscando es este grupo de clientes que, o para quienes nuestro set de habilidades va a ser más valioso. Es decir, este grupo de personas que van a aprovecharme más, ¿no? Que de repente si yo tengo la oportunidad de trabajar con ellos van a sacar más provecho y quiero tener este chequeo. Por eso se habla mucho de esto de los clientes ideales. Quiero que sea ideal en términos de que yo lo ayudo mejor que otras personas. También quiero que sea ideal en términos de que yo disfruto particularmente trabajar con este tipo de personas. Pero la salida de lo amplio al nicho va por la definición de perfil de cliente ideal. Y una vez que defino ese perfil de cliente ideal, va por reestructurar o tratar de reordenar la oferta o la forma de comunicación del negocio para que refleje esa claridad. Porque de nada sirve que yo tenga claro que mi cliente ideal son personas como Santi, que les gusta utilizar pijamas rojos todas las noches, que es algo que quizás no todos sabían. De Santi. ¿Cómo se llama? Como lo que usaba... De Velvet. De terciopelo. De terciopelo, sí. sí. Como los que usa el Pato Donald. Esos que... Claro. Rico Mar Pato. Esos rico son Pato. más de no terciopelo, sino más como de seda. Claro, ahí ¿no? está. De seda. Bien brilloso. Exacto, de nada sirve que ese sea mi perfil de cliente ideal si después en mi comunicación no lo digo nunca, porque esa persona nunca se va a dar cuenta, nunca se va a enterar de que esto le va a servir particularmente, de que tengo los mejores pijamas rojos que existen en el mercado. Si no lo digo, no se van a enterar. Entonces, la salida es la identificación de mi lado de cuál es mi ventaja competitiva, cuál es el cliente ideal que conecta con esa ventaja competitiva, y a partir de ahí una reestructuración de cómo mis sistemas de comunicación y de entrega de servicios reflejan eso, ¿sí? Cuando yo tengo una ventaja competitiva
identificada, un nicho identificado, eso se debería ver reflejado hacia afuera y hacia adentro. Yo no doy el mismo servicio, pero le pongo así una mano de pintura arriba para que parezca que es de nicho, sino que el servicio se vuelve un servicio de nicho y no comunico de la misma forma, sino que lo que hago es ajusto la comunicación para que le hable a esas personas. Bueno, hemos llegado al final de las preguntas que teníamos para hoy. Gracias, chicos, por sus grandes aportes. Creo que podemos traer de vuelta la invitación que dijo Mati. Vamos a estar esta semana lunes, martes, miércoles, jueves y domingo. Vamos a estar con Mati hablando sobre cómo vos podés generar más ingresos trabajando menos. Vamos a hablar de marketing, vamos a hablar de sistemas, vamos a hablar de cómo ahorrar tiempo, vamos a dar tips específicos de aplicaciones que puedes utilizar esta semana para empezar a ahorrar tiempo. Y sobre todo vamos a estar respondiendo preguntas. Vamos a estar ahí en vivo. Si quieren simplemente vernos en vivo, vamos a estar en esa posibilidad. ¿Dónde tienen que ir, Lu, para el caso que quieran recibir todas las notificaciones y tener toda la información para sumarse la semana? Lo más fácil sería que vayan a instagram.com/superhábitos, porque ahí todos los días vamos a estar compartiéndoles los enlaces directos de acceso a los vivos, las novedades, pueden escribirnos y les respondemos todos los mensajitos por ahí, así que lo más fácil sería que vayan directo ahí. Instagram.com/superhábitos o superhábitos.com/Instagram, como les guste Lu más. está filosa, creo que Como les podríamos guste apuntar el webinar de Lu. Bueno, Mati, muchas gracias también. Por lo pronto vamos a cerrar esta transmisión, este podcast del día de la fecha. Si no, nos vemos en estos días. Nos escuchamos el próximo lunes en el episodio 507 del show de Super Hábitos. Chau, chau.